Buenos días. En esta oportunidad vamos a revisar el ejercicio práctico número 4 del curso de Ofimática 2. Para ello necesitamos el archivo PDF, el cual se les fue proporcionado, y además el ejercicio asociado a este ejercicio. Para ello, empezamos con el primer ítem. Abriré el libro de Excel nombrado ejercicio práctico 4. Seguido, en la columna rotulada como fecha de último pago, al final de la tabla de control, nosotros nos dirigimos a la hoja de cálculo control. Verificaremos que dicha columna no existe, por tanto la introducimos. Fecha de último pago. Se darán cuenta que al insertar el nombre, pues no tenemos el formato adecuado, ya que faltan los bordes superior e inferior. ¿Cómo solucionamos esto? Seleccionando cualquiera de las otras encabezados, copiamos el formato y se lo aplicamos a esta última columna. Seguidamente, nos indica que determinemos dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas, que en este caso son mensuales, establecidos para cada crédito. Se debe mantener el formato para las celdas de la tabla. Entonces, nosotros, revisando en clases anteriores, indicábamos que la operación entre diversas fechas nos devuelve como resultado número de días. Por ejemplo, si yo tengo la fecha 28 de agosto del 2000 y tengo 26 de agosto del año 2000, al restar estas dos fechas, ¿qué es lo que voy a obtener? Los 2 días de diferencia entre estas dos fechas. Así que no olvidemos que el resultado entre la operación de dos fechas nos devuelve número de días. Muy bien. Ahora, para determinar la fecha del último pago, nos indica que tenemos como fecha inicial a la fecha de compra, y el número de cuotas que obtenemos es de carácter mensual. Eso quiere decir que si la fecha de compra es el 25 de junio del 2006 y el número de cuotas es 2, es decir, 2 meses, la fecha de último pago debería ser el 25 de agosto del 2006. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si sabemos que con fechas operando obtenemos días, pues podríamos convertir el número de meses a días, multiplicando por un factor que a veces es variable. ¿En qué sentido? Si se multiplica por 30, recordemos que no todos los meses tienen 30 días, así que sería un pequeño problema. Bueno, para esta parte, Excel tiene implementado algunas funciones que ya consideran el mes en el cual le están interviniendo y aumentan los días adecuados. Por tanto, ¿dónde vamos a ubicar estas funciones? En la pestaña de fórmulas. En la pestaña de fórmulas tenemos una sección denominada biblioteca de funciones. Como se trata de fechas con lo que vamos a trabajar, ubicamos una función en el catálogo de fecha y hora. En fecha y hora observarán ustedes diversas funciones aplicadas a este criterio. De estas funciones, el que nos va a ayudar a resolver el problema vendría a ser la función fecha mes, que indica devuelve el número de serie de la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Eso quiere decir que si nosotros ponemos como fecha inicial la fecha de compra y el número de meses un número positivo, va a adicionarle meses, y si ponemos un número negativo, le va a disminuir. Por tanto, utilizo esa función, fecha.mes. Fecha. Recuerden que al escribir una fórmula y al ubicarla, ya no es necesario escribir toda la fórmula. Basta con seleccionar dicha fórmula, presionamos el botón tabular y se autocompleta. Entonces, el primer parámetro indicado es fecha inicial. En este caso es la fecha de compra. Fíjense en la versión que estoy utilizando que el separador de parámetros no es una coma, es punto y coma. Entonces hay que tener en consideración esto. En vuestro caso debería ser coma, pero yo pongo punto y coma. Seguidamente, el número de meses. En este caso, el número de cuotas, porque las cuotas son mensuales. Cierro paréntesis, como cualquier función, presiono Enter y obtengo un resultado que es válido, solo que se está mostrando de forma inadecuada. ¿Cómo cambiamos la forma en cómo mostrar esta fecha? Nos dirigimos a la pestaña de inicio y en la sección de número seleccionamos en general el formato fecha corta. En efecto, 25 de agosto de 2006 es la fecha de último pago para esta persona.
Está de más decirles que podemos autocompletar la fecha de último pago y obtenemos esa fecha de esa manera. Siguiente ítem. En la hoja nombrada como viáticos se lleva un control de los gastos generados por dicho concepto. Para realizar los cálculos correspondientes, puede modificar la planilla a conveniencia, agregando columnas o realizando cálculos intermedios. Entonces, nos dirigimos a la hoja viáticos y ubicaremos aquí lo siguiente: el total de horas. En clase revisábamos de que cómo determinamos el total de horas entre dos fechas y hora correspondientes, pues realizando diferencias. ¿De qué modo? Tenemos una fecha de salida y tenemos una fecha de llegada. La diferencia de estas dos fechas nos devuelve días. Estos días los multiplicamos por 24, ya que son la cantidad de horas que existe en un día. Y después disminuimos la hora de llegada menos la hora de salida. Esos dos resultados los sumamos y obtenemos el total de horas. Por tanto, realizamos la siguiente operación combinada. Igual, entre paréntesis, fecha de llegada, la primera fecha, menos la fecha de salida. Todo esto nos va a devolver número de días. Entonces, para convertir días a horas, los multiplicamos por 24. Ahora, este resultado debe sumarse a la diferencia entre la hora de llegada y la hora de salida. Por tanto, aislamos toda esta fórmula entre paréntesis. Yo inserto el paréntesis de final y si quiero desplazarme al inicio sin utilizar el mouse, puedo presionar la tecla F2 y de esa manera me desplazo a través de la fórmula. Todo esto entonces lo aíslo entre paréntesis y lo multiplico, o mejor dicho, lo sumo por la hora de llegada menos la hora de salida. Si yo presiono Enter, obtengo el total de horas entre la fecha y hora de llegada menos la fecha y hora de salida. Está de más decirles que se autocompleta haciendo clic en el cuadradito de la parte inferior derecha de la celda y así obtenemos el total de horas para todos los clientes. Seguidamente, ingresamos en la celda J1 el valor del viático por hora efectuada, siendo el mismo de 20 soles. Aplicar a dicha celda el formato moneda, símbolo de nuevos soles con 2 decimales, que es el formato habitual. Por tanto, en la celda J1 pongo 20, simple y llanamente 20, y le aplico el formato de moneda. Selecciono la celda, pestaña de inicio, sección número, y le pongo moneda, pero en mi caso moneda está especificado como euros. En vuestro caso debería aparecer nuevos soles, que es lo que haríamos si no apareciese, más formatos de número, y ubicamos español de Perú dentro de moneda. Ahí está, español de Perú. Español de Perú. Finalmente presionamos aceptar. Obtenemos el formato deseado. Seguidamente determinamos el importe, multiplicando el total de horas por el precio de hora por viático. Ahora, no se olviden de que al generar el autocompletado debemos mantener el valor del viático constante. Por tanto, presionamos F4 en su posición, que es J1, y presionamos aceptar. El resultado es $520, lo cual no es correcto, porque el criterio está de forma personalizada. ¿Qué hacemos? Cambiamos al formato de moneda, como lo hicimos anteriormente. Ubico español de Perú. Y finalmente presiono aceptar. Tengo los 520 soles, autocompleto y obtengo los resultados del importe. Ahora, basando los datos registrados, calculamos la hora de totales, que es lo que ya hicimos, y calculamos el importe. Muy bien. Ahora, al final de la tabla, en una columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados.
el mismo se formará de la siguiente manera. Los dos primeros caracteres del apellido, como son C, más los dos primeros caracteres de la dependencia, que serían B, y por último los dos últimos dígitos del número de cobro, por ejemplo CB01. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar este código. Generamos el nuevo rótulo, copiamos el formato y se lo aplicamos. Recordemos en clases que utilizamos dos funciones principalmente: izquierda, derecha, y otras dos que nos permitían unificar estos datos extraídos, que eran la función concatenar y el iComercial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer los valores del apellido, de la dependencia y el número de cobro, sin antes recalcar el uso de las funciones concatenar y el in-person, que es la iComercial. Concatenar nos permite juntar dos valores en uno solo. Por ejemplo, quisiera concatenar el nombre y el apellido de esta persona, que es Silvia Sosa. Por tanto, primero, como un único parámetro, proporciono Silvia, coma, Sosa. Seguidamente presiono nuevamente Silvia, coma, bueno, en mi caso punto y coma, Sosa, cierro paréntesis y obtengo el nombre unificado. Pero estos se encuentran juntos y eso no es correcto. Se recuerda que dentro del sistema operativo el carácter es considerado como el espacio es considerado como un carácter. Por tanto, hay que agregarlo. ¿Cómo se agrega? Abrimos comillas dobles, insertamos un espacio y cerramos comillas dobles. Y lo consideramos como un parámetro más. Al presionar Enter, obtendremos el nombre adecuado. Esa es la forma de utilizar la función concatenar. Otra alternativa a esta función es utilizar la iComercial. Y la vamos a usar del siguiente modo. Vamos a decir, quiero juntar a Silvia y agregamos un espacio y el apellido, Sosa. Relativamente más sencillo que el uso de la función concatenar. Por tanto, presionamos aceptar y deberíamos obtener el mismo resultado. Revisada esta parte, procedemos a generar el código. ¿Habrá alguna función que nos permita extraer elementos por el lado izquierdo del apellido? Sí, la función se denomina izquierda. Primero indicamos el texto, en este caso el apellido, y el número de caracteres a extraer, que serían 2. Y también extraeremos por la izquierda los dos primeros caracteres de la dependencia. Y además extraeremos del número de cobro dos caracteres, pero ya no por la izquierda, sino por la derecha. Por tanto, especifico derecha, número de cobro y 2. De esa manera obtenemos el código. Disculpen, agregamos el punto y coma. En mi caso, en vuestro caso debería ser coma. Obtengo el código, pero no es el código exactamente como me lo ejemplifican. Es decir, todo está entre mayúsculas. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer? Poner toda la expresión excepto el igual entre paréntesis y por delante del primer paréntesis poner mayúscula, que es la función que nos permite convertir todo a mayúsculas. De esa manera obtengo el código. Autocompleto y obtengo todos los códigos. Los ítems 8, 9, 10, 11 y 12 van a ser desarrollados en clase. Sería interesante que ustedes puedan revisar alguna propuesta respecto a su resolución y esto será bonificado adecuadamente.